Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema que es muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que ya estamos avanzando bastante, estamos estudiando un tema muy interesante, el cual se titula dones espirituales. Ya hemos visto algunos de estos dones, ya hemos visto que es necesario tenerlos y que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ahora quiero invitarte para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra ya en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Ahí leemos de esta manera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Biblia nos llama la atención de que debemos recordar y debemos saber cuáles son los dones espirituales. Muy bien, ¿estamos claros? Pues entonces vamos a hacer una oración para entender las cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrarnos en este medio para compartir juntos su palabra. Queremos pedir que nos ayude a entenderla, queremos pedir que nos guarde y nos bendiga y que a través del estudio de la misma podamos entender su voluntad. Quede con nosotros en esta hora, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muy buenos días y vamos a empezar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título el don de la sanación y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuáles fueron las principales actividades de Jesús en su misión terrenal? ¿Y cuál fue el papel de la curación en su ministerio? ¿Qué es lo que Jesús hacía mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Y cuál fue el papel que jugó el aspecto de la curación o la sanación? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso número 23. Y leemos de esta manera. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Notemos lo que Jesús estaba haciendo. Él enseñaba en las sinagogas, además de esto predicaba el evangelio del reino, pero también sanaba a las personas que estaban enfermas. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios y vamos a leer aquí este texto que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4. Ahora vamos a leer el verso 24. Su fama se extendió por toda Siria y le trajeron todos los que se sentían mal, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La Biblia dice que Jesús predicaba el evangelio del reino, pero también sanaba a los enfermos. Y la fama corrió por todos los lugares. Muy bien. Y entonces le trajeron todos los que estaban enfermos y estaban malos, y él los sanó. Entonces su predicación era importante, pero el trabajo que él hacía entre las personas también era importante, el proceso de la sanación. Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo del Espíritu de Profecía. Este está en el Ministerio de Curación en la página 12 y dice así: en el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de lo que dijera, a saber que no había venido a destruir sino a salvar. Donde quiera iba, las nuevas de su misericordia le precedían. ¿Nos damos cuenta? Entonces Jesús dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Y donde quiera que él iba, acerca de las sanaciones que él había hecho en otros lugares, iba delante de él esa noticia y la gente sabía y le juntaba a los enfermos. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Donde había pasado se alegraban en
plena salud los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus recuperadas facultades. Muchedumbres lo rodeaban para oírlo hablar de las obras que había hecho el Señor. Las personas estaban alegres, contentas y ahora estaban escuchando la palabra del Señor después de que habían sido curadas. ¿Nos damos cuenta? Habían sido atendidas de sus dolencias físicas. Algunos tenían dolencias físicas, algunos tenían dolencias mentales y la mayor parte de ellos, si no es que todos tenían dolencias espirituales, pero todos habían sido sanados por el Maestro. Todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Su voz era para muchos el primer sonido que oyeron, su nombre la primera palabra que jamás pronunciaron, su semblante el primero que jamás contemplaran. ¿Cómo no habrían de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por pueblos y ciudades era como corriente vital que derramara vida y gozo por todas partes. ¿Nos damos cuenta? Entonces Jesús pasaba por un lugar y la gente estaba esperándolo ya, porque Él traía bendición a sus vidas, Él traía sanidad a sus vidas. Qué importante era la sanidad y la curación que Él hacía, era demasiado importante, de tal forma que la gente lo estaba esperando. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. En la Comisión Evangélica de Cristo, ¿qué obra estaba incluida? Muchas personas que piensan que tienes que predicar y predicar y predicar, pero hay una obra más que está incluida. ¿Cuál es esa obra? No apenas es una, hay varias, pero está incluida una específica. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17 y verso 18. Y ahí dice así: y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí tenemos un asunto importante. Hay varios aspectos que habla aquí. Hablarán lenguas nuevas, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios y les van a picar y van a tomar cosa que es dañina y no les va a hacer daño. Van a sanar a los enfermos. ¿Te das cuenta? Apenas predicar es una parte, pero la otra parte, ¿dónde está? Vamos a tratar de entender esto y qué significa que estas cosas. Por supuesto que no vamos a ser presuntuosos, ya leímos el asunto de la presunción, pero vamos a hacer lo que el Maestro y el Señor ha dicho. Leamos cómo está escrito en este siguiente párrafo para entender más. Este está en el Deseado de las Gentes en la página 763-764 y nos dice así: en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces, lavóse y volvió viendo. Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos una lección que aprender para nuestros días. Aquí tenemos una cosa que usar también para nuestros días, confiando en el poder de Dios. Muy bien, muchas veces nos desviamos completamente y confiamos en otra cosa. Pero Dios nos mandó a hacer una obra. Y esa obra debe ser hecha de acuerdo a su voluntad, usando también los remedios naturales. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo: no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. La consecuencia del pecado también trae enfermedad. El practicar cosas que no se deben también trae enfermedad. Por eso Jesús decía: vete y no peques más, no sea que te vaya a venir otra cosa peor. Entonces no apenas es, porque tenemos dos extremos: uno, solo predicar y dejar que el que está
dificultad pase así como está, y la otra es solamente curar sin mostrar a Jesús. Tiene que ir ambas cosas combinadas, así lo hacía Jesús, así hemos de hacerlo también nosotros. Muy bien, pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. No hubo en sus tribus enfermos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, cumplimos con lo que Dios pide para ti y para mí, si nosotros sabiendo la voluntad de Dios la cumplimos, entonces dice que no habrá enfermedad. Pero si nosotros descuidamos y no hacemos la voluntad de Dios, si nosotros aún sabiendo incitamos a otro a hacer lo malo, la enfermedad estará allí. El resultado de la transgresión se manifestará en nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, muy importante, porque Dios da instrucciones definidas y específicas para su pueblo, como lo dio en el antiguo Israel, también lo da para nuestros días. Si no ponemos atención, veremos también las consecuencias, ya sean buenas o sean malas, de obedecer o no obedecer. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y queremos pedir que nos ayude para poder entender sus palabras. Que podamos cumplir la comisión que el Señor nos ha dado y que podamos en nuestra vida práctica llevar a cabo las cosas que hemos aprendido. Ayúdenos para poder también ser ayuda para los demás. Quede con los que nos ven y nos escuchan, de su buen espíritu, a nosotros también aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, bendiciones.